Eclesiastes capítulo 3. Versículo 1, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Solo un versículo he leído. Un día oí una prédica del pastor Oxupar cuando yo aún era un hermano. Antes de ingresarme al ministerio, él decía: ninguna cosa hecha fue hecha casualmente. En nuestro alrededor, si observamos, por ejemplo, en este auditorio, hasta una pieza de adoquín o una pieza de azulejo, cerámico, algún aparato metálico, ninguna cosa es el producto de la casualidad. Todas las cosas que se encuentran en nuestro alrededor fueron hechas con un propósito. Por ejemplo, esta taza. Seguramente hubo un tiempo que la humanidad todavía no existió el vaso ni taza. Concepto de taza o vaso no existió. Seguramente en aquel tiempo, como los otros animales, cuando quiere tomar agua usando mano, o tal vez hasta metiendo la boca en el agua que tomabas. Pero con el paso del tiempo empezaron a sentir la necesidad. Pero necesitamos alguna herramienta o instrumento sea más útil para sacar el agua y tomarlos. Entonces en la cabeza de alguna persona hubo la primera idea, el diseño del vaso. Pero conforme al paso del tiempo, depende de qué clase de bebida se toma, de qué carácter de reunión, la gente quería usar diferente tamaño, diferente estilo, de diferente material del vaso. Y pasando más tiempo, seguramente hubo un tiempo, alguna persona que preside algún grupo públicamente para hablarlo, simple vaso no combinaba. Entonces, en el lugar del vaso, alguna persona ideó, un alfarero seguramente, creo que algo podría hacer. Así desde primero en su cerebro él dibujó el diseño de con qué material lo hago. Finalmente nació una taza cerámica y metálicas. De la misma manera en nuestro alrededor no hay ninguna cosa hecha por casualidad. Todas las cosas fueron hechas con un propósito. Entonces cada cosa entonces ¿cuándo puede llevar su vida más honrada, más gloriosa? Cuando su vida coincide al propósito, se utiliza para su propio propósito de su vida, comienza a tener sentido y valor. Es una vida gloriosa. Por ejemplo, esta taza cerámica blanca con su tapa. ¿Y por qué tiene tapa? No es una taza que al instante se toma agua de grifo o filtros y puede beberlo, sino para poder llevar a una distancia y también dejar en los sitios, no por sed,
que se toma, sino alguna persona que constantemente habla cuando su lengua se seca. Mientras tantos que no lo toma, mejor tener una tapa para que no se meta alguna suciedad, bicho y polvos. Así, esta taza, entre nosotros hay alguna encargada, siempre la trae con algún té, a veces agua. Luego al terminar el servicio, se la lleva a la cocina, la lava, alguna vitrina guarda bien. Entonces, ¿por qué esta taza se utiliza más valiosa que cualquier otro vaso? Porque se utiliza conforme a su propósito. Así, cada cosa cuando se utiliza, se ocupa conforme a su propio propósito y por el cual fue diseñados, elaborados o fabricados. Entonces es una vida muy honrada y gloriosa. Aquí como Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La Biblia nos hace entender, cada cosa tiene su tiempo y su tiempo, su hora, su tiempo y sus propósitos. Entonces es muy importante. Así que las cosas que no tienen vida son instrumentos o utensilios sin vida que metálico o cerámico o mineral también se utiliza para su propio propósito. Entonces el ser humano tiene que pensar, ¿para qué yo estoy acá? ¿Para qué Dios entre muchas personas me ha llamado? Yo después de recibir la salvación, ya que en mi caso, para oír el Evangelio me demoré mucho tiempo, casi un mes. Pero cuando comencé a escuchar el Evangelio, en 2 horas y media yo pude aceptar, pude entender la esencia del Evangelio, pude creer y pude recibir la salvación. Por lo tanto, en mi corazón hubo pensamientos, a cualquiera, si yo explicara bien lo que yo he oído, recibirá la salvación. Entonces estaba muy ilusionado, emocionados. Entonces en mi escuela yo llevaba la Biblia, aunque no podía manejar bien la Biblia, solo algunas citas memorizadas que a mí me ayudó para recibir la salvación. Yo tenía ya marcado. O en algún cuaderno tenía, concordancia, tal capítulo, tal versículo, ¿de qué hablas? Por ejemplo, San Mateo capítulo 1, versículo 21, el año que viene el tiempo, dará a luz un hijo, el cual salvará a su pueblo, sus pecados. San Mateo capítulo 1, versículo 21, ya que es una cita en la primera página del primer capítulo del primer libro del Nuevo Testamento, era muy fácil ubicarlo. Entonces, al abrir el Nuevo Testamento, San Mateo, primer capítulo, primera página, ni siquiera pasar a segunda, no era ojearlos. Aquí está. De ahí yo iniciaba a mis amigos, ¿sabes qué el nombre de Jesús qué significa? ¿Tú crees en Jesús? Sí. ¿Sabes qué el nombre de Jesús qué significa? Mi manera de evangelizar era muy simple. El nombre de Jesús, si tú crees en Jesús, por lo menos no debes saber qué significa el nombre de Jesús, porque ese es un nombre extranjero. No solo por ser bonito, pero por lo menos tiene que saber qué significa. ¿Sabe que Jesús de qué idioma es? Es griego. ¿Cuál es su significado?
Él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado de su nombre es Salvador, pero salva a su pueblo de sus pecados. ¿Tú crees que Jesús te salvó? Creo que sí. Yo soy cristiano de la cuna. Algunos, yo soy cristiano del vientre de mis madres. Yo me vengo de una familia cristiana. ¿Cree en Jesús? Es una pregunta muy básica. Sí, yo creo. ¿Sabes qué significa? Él salva a su pueblo de sus pecados. ¿Tú crees en su nombre? Que Él salvó su pueblo de sus pecados. Sí, yo creo. Preguntabas. Entonces, ¿en tu corazón tienes pecado o no? Yo sí lo tengo. Eres pecador justo. Yo soy pecador, no hay justo ni a uno. Yo soy pecador. Pero amigo, ¿qué significa el nombre de Jesús? El que salva a su pueblo de sus pecados. Pero hace 2000 años Él vino, lo hizo. ¿Tú crees que lo hizo? Sí, yo creo. ¿Crees que Él te salvó de tu pecado? Sí. Entonces, ¿eres pecador o justo? Yo soy pecador. Entonces sentía gran pesar en mi corazón. Le buscaba otra cita, pocas citas que yo tenía memorizado. San Juan capítulo 1, versículo 29. También es primera página de primer capítulo de San Juan. Para mí era fácil de ubicarlo. San Juan capítulo 1, versículo 29. Mira aquí. El día siguiente, cuando Juan vio a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, aquí la Biblia dice, Jesús quitó el pecado del mundo. ¿Tú crees que Jesús quitó el pecado del mundo? Sí, yo creo. Pero, ¿aún eres pecador, tiene pecado? Claro que sí. Entonces luego San Juan capítulo 19, versículo 30, por lo menos estas tres citas yo tenía memorizado. Y donde dice, consumado es. Al momento que Jesús murió, dijo, consumado es. Todo está terminado. ¿Tú crees? Sí, amén, creo. Entonces, ¿y tú cómo tú crees? ¿Eres pecador o ya limpio y justo? Yo soy pecador. Esta situación me causaba frustración. ¿Cómo es posible? Supuestamente es como una fórmula de matemática básica. 1 menos 1 son ceros. Entonces, el pecado entró por Adán, el Hijo de Dios Jesús vino, lo llevó. 1 menos 1 son ceros. Entonces, el pecado ingresó por Adán y por nosotros mismos no pudimos solucionar. El último Adán, que es Jesucristo, vino, lo llevó en su cuerpo. Si tú crees en Él, ¿qué resultado debes tener? ¿Aún ser hallado pecador o ya limpio? ¿Eres pecador o limpio y justo? Yo soy pecador. Entonces, esta situación me frustró, a la vez me hizo entender profundamente. No cualquiera puede recibir la salvación. Y más adelante podía experimentar. Por ejemplo, estoy predicando a uno de mis amigos con todo mi corazón. Ya ocupó muchos días, horas. Trato de explicar, usando mi máxima técnica, mi máxima capacidad de poder exponer y describir, expresar las cosas. Trato de explicar el Evangelio. No recibe la salvación. Mientras tanto que estoy predicando, un amigo que está sentado a mí delante, de repente un amigo que nunca a quien yo considero como mi blanco de evangelización, que estaba sentado de mi persona diagonal a unos metros. Y de repente dice, ahora ya entiendo. Yo soy salvo. Jesús quitó todo mi pecado. Soy libre.
me ponía alegre y a la vez frío. Yo nunca a él prediqué, sino a mi amigo estaba predicando. ¿Cuántos días yo le expliqué? Aún, y tiene recelo, todo rechaza. Pero ¿qué pasa? Ese amigo que ni siquiera sabía que me estaba escuchando. Ah, ya soy salvo. Entonces, estas experiencias me enseñaba, no cualquiera persona puede recibir la salvación. Entonces, en mi corazón, estos me dejaba pensativos. ¿Cómo yo pude oír el Evangelio? ¿Cómo yo pude creerlo? Ciertamente es una bendición y gracia de Dios. Entonces Dios conmigo tuvo misericordia. Y automáticamente me sentí misionero, comprometido. Entonces yo me debo a Dios. No hay manera de pagar la deuda a Dios. Pero como pagar a mi deuda, única forma de expresar mi agradecimiento a Dios por la salvación hacia la gente, compartir evangelios. Entonces yo sentí como un legado, como un misionero. Pero con el tiempo en mi corazón, en el fondo de mi corazón, empieza a crecer una pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios a mí me eligió? Eso me hacía pensar. Muy aparte de la Biblia, unos cuantos libros cristianos que todos los cristianos seculares y conocen estos libros, me ha ayudado muchos. Cuando leí El Peregrinos de John Bunyan, el predicador, escritor inglés, todos los cristianos lo admiran como un líder realmente genuino. Entonces, él en su época, si no tiene licencia, la autorización de la Iglesia de Inglaterra, no pudo predicar. Pero sin tener licencia, por haber predicado en algunos lugares públicos, él muchas veces fue encarcelado. Cuando una vez él fue encarcelado, bastante largo tiempo de la prisión, él pensó, no hay otra manera de predicar el evangelio. Entonces Dios le dio una idea. Yo voy a escribir una novela. Como si fuera una novela, una obra literaria, pero mientras tanto es que la gente que lo leen o lo escuchan se interesen. Luego, mientras tanto es que estén leyendo, escuchando, reciban la salvación. Con esa intención, él escribió Peregrino, o sea, depende del idioma, el título un poco diferente. Peregrinación del cristiano o peregrino. Entonces, ¿y qué pasa? Ese libro, cuando yo leí, a mí me ayudó mucho, porque John Bunyan, la parte del evangelio, describió muy preciso. El cristiano que vivía en una ciudad que muy pronto va a ser destruida. Sufre porque en su espalda él tenía cargado una carga, supuestamente una mochila. Trataba de soltarlo porque le pesa. Nunca podía soltarlo. Un día recibe una carta de invitación. Entonces él se decide a abandonar su ciudad que muy pronto va a ser destruida. Mientras tanto es que él camina, aparece algún guía, él entra a un camino muy angosto y estrecho. Una subida. Al llegar a la cumbre, él encuentra un hombre desnudo colgado en la cruz.
Mientras tanto es que él estaba viéndolo, un hombre desnudo colgados. Él oye de aquel lugar, consumado es. ¿Y qué pasa? Su mochila que trató de soltarla, pero jamás pudo lograr, automáticamente se cae de su espalda y rodando sobre el piso a una tumba vacía se mete una enorme piedra, se tapa. Entonces describió muy bien el momento preciso de la conversión. Un pecador, cómo recibe el perdón de los pecados bajo la cruz del Señor Cristo, viendo la crucifixión de Jesús. Su pecado automáticamente se le cae, y luego viene algunos mensajeros con sello a su frente, sello del Espíritu Santo. Se vuelve en un peregrino cristiano. Entonces ese libro me conmovió mucho. Ese es el Evangelio realmente original, ortodoxo. Luego el segundo libro que a mí me influyó en gran manera, me edificó en gran manera, ha sido biografías de grandes cristianos. Eso se vende en la librería cristiana, seguramente aquí en México también. Porque en Perú y Paraguay, por tanto mencionarlos, algunos hermanos los compraron, en la vitrina de iglesia atrás vendía, juntamente con la Biblia, himnario, peregrinación o peregrinos de cristianos y también biografía de grandes cristianos. Cuando yo leí biografías de grandes cristianos, trataba de 40 cristianos más marcados de la historia por el cristianismo, luego de Jesucristo. Entonces sus testimonios están estructurados por dos contenidos. Antes de ser salvo, cómo era un religioso, pecador, legalista. Luego, cómo llega a entender el Evangelio, el perdón de los pecados y cree que sus pecados le son perdonados por completos. Y luego, cómo Dios los llamó y usó en gran manera. Yo mientras tanto es que leía biografías de grandes cristianos, mi corazón latía fuerte, me quedé muy, muy conmovido, impresionado. Porque yo no podía creer, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este libro, muchas iglesias recomiendan a sus congregantes. Ahí cada testimonio habla claramente el testimonio de la salvación. El testimonio del perdón de los pecados, la justificación. Nunca ninguno de ellos dijeron que son pecadores, son justificados, justos, limpios por la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible? Tantas iglesias recomiendan este libro, los que lo leen solo se emocionan, pero no pueden entender. Aquí lo que enseña es muy diferente que lo que ellos creen. Pero me ayudó en gran manera. El tercer libro fue Mártir de Catacumbas. Una novela encontrada en un barco hundido debajo del mar. Los buzos encontraron una caja totalmente sellada y la llevaron afuera. Al abrir aquel cajón, bien sellado adentro, encontró un libro, una novela. No sabe hace cuánto tiempo quién lo escribió. Y fue titulado El mártir de las catacumbas. Allí, el protagonista, si no me equivoco, un romano, no es centurión, tribuno romano Marcelo, tiene una misión: deshacer la secta cristianos en Roma.
Entonces él muchas veces físicamente presenciando al momento de matar a los cristianos. Él había oído rumores, son gente malas, supuestamente terroristas. Pero viendo que cómo se acaba, hasta el último momento no niega su fe y sus muertes son, según su parecer, muy heroicas, maravilloso, comienza a dudar. ¿Realmente son criminales? Mira, más valiente que general de Roma, más valiente que cualquier soldado romano. Un criminal no se puede morir de esta manera. ¿Qué es lo que creen? Él siente rebasados moralidad y también el honor, la lealtad en diferentes temas. Al ver a los cristianos, sentía que totalmente le dejaba atrás. Un día él, con gran curiosidad, se decide: yo voy a llegar al corazón de esta comunidad en Catacomba. Detrás de unos jóvenes en la noche, él podía distinguir la gente demasiado pálida, de color de la piel demasiado blanca. En aquel tiempo es un signo del cristiano, porque ellos siglos estaban viviendo en lugares subterráneos, no pudieron solearlo por vivir debajo de la tierra. Sus pieles muy blancas, la mayoría sufrían de tuberculosis. Entonces, al ver la cara blanca y pálida y lo cada rato tose, es signo del cristiano. Detrás de unos presunto cristiano, él los sigue. Llega a Catacomba. Ellos no supieron que alguien les estaba siguiendo. Así llega finalmente a la comunidad cristiana, una de comunidad cristiana de Roma, de Catacombas. Hubo alboroto. ¡Ay, aquí está un hombre infiltrado, vino a matarnos! Finalmente, el pastor, el anciano de la comunidad, su nombre no me acuerdo, lo atiende a Marcelo. Empezó a dialogar, lo que llamó mi atención en gran manera. Pude sentir el propósito del escritor. A nosotros nos presenta como una novela tan interesante, pero el propósito a todos los lectores evangelizar. Entonces ese anciano, supuestamente a Marcelo, pero yo tengo que leer. Entonces la prédica se dirige a mi persona. Habla sobre el cristianismo. Entonces, ¿dónde habló? Eterna redención. El Hijo de Dios obtuvo eterna redención. Me impactó. Y otra vez, con un impulso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Este libro, ¿cuántas iglesias, cuántos pastores, a cuántas personas recomiendan como libro recomendable, que edifica a muchas personas? Pero los que leen ese libro no entienden. Aquí dice, Jesús obtuvo eterna redención. El perdón que ha dado al mundo es eterno, está explicando. Cualquiera que cree en él obtiene vida eterna. ¿Cómo no entiende? De mi corazón latía fuerte. ¿Cómo es posible? Es el tercer libro que a mí me edificó en gran manera. El cuarto libro, el Arrebatamientos. El escritor, si no me equivoco, Sidney Houston, norteamericano. Una novela que trata de arrebatamientos. Cristo arrebata a su iglesia, pero describió excelente. Antes de que sucediera arrebatamientos, en el libro hay dos grupos de cristianos. Un grupo es el número mayor. Ellos, común, aunque se congregan, no creen. Participan en los cultos, no son cristianos genuinos, solo congregantes. Un día en un parque se encuentra con un pequeño grupo jóvenes cristianos, pero genuino. Desde
Mientras tantos que muchos cristianos solo pensaban en divertir, ellos, supuestamente predicadores ambulantes, en la calle predican el perdón del pecado y la venida del Cristo. Entonces, la protagonista siente que el Señor le llama. Incluso participa del culto de ellos. El predicador en aquella noche hablaba de señales en los últimos días. Lo invita a la gente, los que quieren recibir la salvación, levanten sus manos. La protagonista piensa en su corazón: quisiera levantar mi mano, me da vergüenza. Quisiera levantar mi mano, ay, me da vergüenza. Mis amigos, ¿qué me dirán? Bueno, finalmente su consuelo: sí, voy a creer, pero mañana voy a oír. En aquella noche sucede el arrebatamiento. Al día siguiente, aquellos grupos, pequeños grupos genuinos, no se encuentran en ningún lugar. Después de unos días, ella se enteró que había sucedido en la humanidad. Algún por ciento de gente que hablaba de Jesús fueron desaparecidos. De diferentes medios de prensa hablan, algunos vinieron extraterrestres, los llevaron, hablan. Algunos dicen son fanáticos, se escondieron en algunos lugares. Algunos dicen eso es el arrebatamiento de la Biblia. La protagonista se siente frustrada, se va a su iglesia. Su pastor ahí estaba. Entonces se confronta con él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú no has ido? ¿Por qué no has ido? Su pastor le confiesa: perdóname, aunque con mi boca yo predicaba, nunca creí que era la verdad. Este libro a mí me conmovió mucho. Así, a veces muy buenas obras literarias basadas en la veracidad de la Biblia nos ayudan en gran manera. Entonces, en mi corazón, el amor del Evangelio, como una bola de nieve, empezó a crecer. ¿Cuántas veces sentí que ardía mi corazón? Mi corazón ardía hasta lagrimear. Entonces, así en mi corazón, el amor del Evangelio, mientras tanto que iba creciendo en gran manera, la pregunta seguía creciendo. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú a mí me has salvado? Muchas veces en la cancha de mi escuela, en el tiempo de descanso o en el tiempo de física, y parado en un rincón yo preguntaba: ¿por qué tú me has llamado? ¿Por qué tú me has salvado? Y para mí fue una búsqueda. Quería saber por qué me has llamado. Porque entre tantas personas, ¿por qué tú me has llamado? Imagínense, a una persona Dios permitiera descubrir un secreto que nadie sabe, pero todo el mundo, por no saberlo, se está perdiendo. Una persona cuando logra descubrir un secreto, ¿por qué Dios permitiría a una persona descubrir un gran secreto? ¿Para que todo el resto de su vida pase ocultándolo? ¿Ocultándolo? Jesús dijo: nadie prende lámpara para esconderlo debajo de la mesa, debajo de algún mueble. Alguien, cuando prende una lámpara, lo alza en lugar alto para que alumbre a la oscuridad. ¿Por qué Dios en nuestro corazón prendió una lámpara? Nosotros éramos parte de oscuridad. ¿Por qué Dios, en medio de una densa oscuridad, ignorancia, prendió la llama del Evangelio? ¿Por qué prendió una lámpara? Si ahora sucediera un apagón general, todas las luces se apagaran. Tal vez una persona atrás, si tuviera una lámpara y se prende,
¿Y cuál es el propósito de prender una lámpara? Luego, ¡ay! Está iluminando a todo el mundo, voy a esconderlo. Lo cubre con alguna cobija, con su propio abrigo. Nadie lo hace. ¿Por qué prende una lámpara? Para alumbrar a la oscuridad. Así nosotros tenemos que pensar. Si fuera un estudiante, yo en aquel tiempo, en el último año de mi secundaria recibí la salvación, en el tiempo de preparatoria, mi preparatoria técnica, muchos alumnos, son 3 grados y cada grado 1,200 alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Entre 1,200 de edad contemporánea, de mi grado, yo mucho pensaba, ¿cuántas personas serían salvas? Cada lunes, en la mañana, antes de iniciar la semana, el director y todos los profesores, nosotros en la cancha nos reuníamos. Es una reunión importante. Y manteniendo cola, bien ordenada, columna y hileras, por grupo y grupo y grupos. Entonces cada mañana yo, ya que era de turno matutinos, más de 600, son de 3 años, con nocturnos son 1,200, pero los alumnos de matutinos solo estaban reunidos, pero son 3 grados. Entonces, 1,800 jóvenes parados, de pies. Entre 1,800 parados, como una caja de fósforo, cabeza, 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 cabeza. Entre 1,800 parados, la reunión dura unos 50 minutos. Siempre yo me quedaba impresionado. Entre 1,800, Señor, ¿cuántos realmente serían salvos? Entre 1,800, ¿cuántos por cientos? No hay manera de hacer conteo. Solo yo suponía un 20%. Yo no creo 20%. Un 10%, tampoco yo creo un 10%. Un 5%, no estoy seguro. Tal vez yo solo. Entonces, entre 1,800 jóvenes, ese entendimiento no me dejaba vivir conforme a la corriente. Me mantenía despierto. Me mantenía advertido. Yo es un atalaya. Yo tengo un legado en esa escuela. Tengo que anunciar el Evangelio. Durante 3 años, mi escuela consideré mi campo misioneros. Y también el grupo de jóvenes nos contagiamos con este corazón. Y sucedió, un pequeño gran despertar de jóvenes. Cada escuela, tú eres el enviado a tu escuela. Miles de estudiantes, depende de tu función. Abre tu boca. De cada día nosotros en la escuela con la mente de misioneros nos padecía burla, a veces físicamente agredir a nosotros y también públicamente pasar vergüenza. Pero no podía callarme. Todos los cristianos deben pensar estos. ¿Por qué Dios me llamó siendo estudiante? ¿Por qué Dios me llamó siendo profesor? ¿Por qué Dios me llamó siendo una empleada? ¿Y Dios por qué me llamó siendo un doctor? ¿Por qué Dios me llamó siendo un empresario? Hasta alguna persona, gran empresario, una empresa muy, muy grande. ¿Por qué Dios en esta posición me llamó? Tenemos que pensar.
Porque ninguno de ustedes son productos de la casualidad. Yo casualmente estoy aquí. Para mí fue una coincidencia. Un día el viento me trajo. Nadie. Una mañana, hoy en día no, porque los misioneros, algunos ya están en otro país. Tengo 2 misioneros, o sea, 2 matrimonios misioneros, están bajo mi cargo. Entonces yo debo dirigirlo espiritualmente para que se establezcan bien. Desde 8 de la mañana a 9 de la mañana, a veces hasta 9:30, tengo estudio bíblico con ellos. Sí, cada mañana comparto con ellos. Yo dije una mañana a ellos, si nosotros pudiéramos razonar un poco profundamente, suficientemente podemos entender, somos muy amados de Dios. Pero ¿por qué la gente no se siente que eres un amado de Dios? No es que Dios no lo ame, no lo haya amado, sino por la insensibilidad. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer en matrimonio comparte intimidad en un contacto sexual del hombre, equivalente a una cucharada de semen se reproduce. ¿Sabe que una cucharada de semen, cuántos espermatozoides contiene, sabe? ¿Millones? Más. ¿Cuántos? 300. Entonces, entre 300 millones, solo uno puede ser fecundado. Entonces, no hubiera sido un espermatozoide que era yo. Vamos a pensar de la probabilidad. ¿Por qué fui yo? Entonces, nadie existe por gusto. Nadie es feo, nadie es fea. Según la medida que los seres humanos, la preferencia que cada siglo es un poco diferente. Ustedes cuando ven cuadros de la época de la Reforma o anteriormente la Edad Media, la medida de belleza, las mujeres son más gordas que ahora. Cada siglo la preferencia cambia. Cada siglo. Ustedes si ven famosos actores de película de hace 50 años, ninguno como ahora tan físicos. Pero en aquel tiempo decía, wow, físico, bonito. Pero ahora, si pudiera traerlo, nadie le diría el físico, flaquitos. Te falta meterte en un gimnasio, dirías. Cada siglo, cada época, la preferencia, la medida, el juicio va cambiando. Si nosotros pensamos profundamente delante de Dios, no hay ningún feo, ninguna fea. Cada quien en su lugar, para Dios es hermoso y hermosa. Amén. Que ustedes deben presumirse de esta manera. Entonces, ¿sabe cuán soy guapo? Aunque nadie cree, aunque tú no quieres creer, no lo creas. Yo soy el más guapo del universo. Porque Dios así me diseñó. Entonces, soy guapo. A veces yo así presumo ante mi esposa, ¿sabe que tu esposo cuán guapo? Ay, otra vez tu enfermedad. Entonces, tiene síndrome de emperador. Entonces, yo soy emperador, entonces, porque yo creo, Dios me ama. Pero mi esposa dice, pero tú te hace falta un poquito más de estatura. No, bien justito. Entonces, ya está bien ahora gordo. No estoy gordo, sino estoy bien, pero en el modo de autodefensa. Y para que ninguna mujer se ponga su mirada hacia mi persona, con escudo y una capa de grasa. Entonces,
en el modo de autodefensa. Ay, esa boca. Sé que eres pastor, pero sé que tú sabes hablar, pero no, sí, yo me siento. Si pensamos profundamente delante de Dios, ¿quién es peor? ¿Qué medida se aplica a ustedes? ¿Quién es guapo? Esa medida, ¿quién creó? Esa medida es cambiante, va cambiando. Hay alguna sociedad, alguna nómada, la cordura, tener más peso, símbolo de belleza. Si yo me voy ahí, soy el hombre más feo, porque hay hombre más grande que yo. Entonces, nuestra medida, nuestro juicio, si pensamos profundamente delante de Dios, ninguno es menospreciado. Yo soy muy bajo de estatura, chaparito. Yo soy bien chaparito. No lo diga. Yo bien bonito. Dios me hizo así. Yo soy bien guapo. Si nosotros realmente pensamos delante de Dios, somos muy amados de Dios. Solo Satanás nos quiere engañar. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi persona Dios permitió conocer a Jesucristo, descubrir el Evangelio del Señor Jesucristo? Sobre ese tema, seriamente tenemos que pensar. ¿Por qué estoy en este lugar? Yo muy a menudo pregunto a algunos pastores que a mí me acompañan, luego de terminar un congreso de líderes cristianos, gran número de pastores se sorprenden y luego glorifican a Dios. También expresan sus agradecimientos ante mi persona. Pastor, su ministerio es muy importante. Capacitar a los pastores. Enséñenos. Muy a menudo yo hago preguntas hacia mi persona. ¿Cómo yo puedo vivir calladamente? Y luego pregunto a algunos pastores que a mí acompañan, ¿qué te parece yo no predicara más? ¿Eso no sería equivalente de una gran maldad? Sí, pastor, es así. Entonces, no puedo vivir con boca cerrada. Ustedes, ¿en dónde ustedes se encuentran? En el centro de sus trabajos. ¿Sus amigos saben que ustedes son cristianos? ¿Sus amigos les ubican como cristianos? Si habría alguno que ni siquiera sepa cristiano, mal viven ustedes delante de Dios. Viven avergonzados del Cristo. Es mal vivir delante de Dios. Por donde quiera que haya cristiano, mi hijo Enoch, con el hijo del pastor Eduardo Arellano, David Arellano, en el tiempo de preparatoria era del mismo grupo, misma aula. Un día en la iglesia lo encontró. ¡Oh, tú David, Enoch! Pero papá, yo nunca supe que David era el hijo del pastor, era cristiano. ¿Eso qué significa? ¿David vivió como cristiano? No. Por si acaso a ustedes no sucede lo mismo, sus amigos no saben que ustedes son cristianos. Entonces están desperdiciando ustedes el tiempo. Tenemos que saber por qué yo estoy acá. Mi español aún no es perfecto. Ni siquiera mi idioma natal coreano yo sé hablar perfectamente.
pero mi nivel de inglés, si alcanzaría mi nivel del español, yo no me quedo acá. Aún estoy muy ocupado, pero mi agenda se va a duplicar. Me voy a encontrar, ustedes me van a encontrar en algún país de África, Europa, alguna ciudad de Estados Unidos. Al ver a algunos hermanos que habla español, habla inglés, pero no comparte evangelio, yo no puedo entender. ¿Por qué no piensa profundamente? ¿Por qué Dios me ha dado esta habilidad? ¿Por qué Dios me ha dado esta gracia? Todos los cristianos tienen que pensar, ¿por qué yo estoy aquí? Por eso aquí dice, capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Su tiempo y su hora y su propósito. Vamos a ver el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí también una cita de concordancia. ¿Quién sabe? Dice. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Quién sabe? ¿Por qué tú aprendiste el inglés? ¿Por qué tú aprendiste el francés? ¿Por qué Dios te dio una facilidad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en esta hora, a través de tu persona, Dios quiere hacer algo? Pero muchas personas no piensan así. Si algunos de ustedes escriben bien, escriban para anunciar evangelios. Si algunos dibujan bien, dibujen para glorificar a Dios. En Corea hay los hermanos pintores, en la galería, en el día de exhibición, ellos anuncian evangelio. Entonces, a la iglesia pide, pastor, por favor, mándeme unos hermanos, hermanas, para que me apoyen como guía. Pero con ellos comparte. Cuando explica cada arte, cada obra, esto tiene una inspiración bíblica, explica conectando con las Biblias. ¿Qué sucede? Una galería al ver exhibición de fotografía y dibujo, cuando una da una vuelta al terminar, la persona que llegó con el pecado se regresa sin pecados. Hasta hermanos pintores se dibujan para la gloria de Dios. ¿Alguien canta bien? ¿Para qué no canta para Cristo? ¿Alguien juega bien? ¿Para qué no juega para Cristo? Tenemos que entender. Yo no quiero que ninguno de ustedes, por gusto, pasen sus tiempos. Ninguno aquí desperdicien sus tiempos tan importantes. Sino, ubíquense con el lugar, con el papel, con la función que Dios quiso dar a ustedes. Hoy también en la mañana compartí un poco con un joven. Yo quiero que tú entiendas tu preparación, tu carrera, tu trayectoria. Dios por algo te ha encaminado. Entonces, no esté esperando que te caiga una fortuna, sino Cristo dijo, toca, pide, busca, se abrirá, te dará, recibirá. Es la promesa del Señor Jesucristo. Pero muchas personas, cristianos sentados, cristiano muy quedado,
espera que se me caiga del cielo una manzana. Se me caiga del cielo una fortuna. Pero la Biblia, ¿qué dice? Nuestro Señor Cristo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre en violencia. ¿Qué significa esa cita bíblica? Desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque bíblicamente Juan el Bautista es el último profeta, llamado el profeta del Mesías, el último profeta. Entonces, termina la era de la profecía y la ley. Inicia la era del Hijo de Dios. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre en violencia. Los violentos lo arrebatan. Aquella violencia no de sentido negativo, muy positivos. Aunque usó la palabra violencia, es activo, muy activo. Entonces, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Desde los días de Juan el Bautista, ya vino el Cordero de Dios, a quien Dios cargó el pecado del mundo. Quien quiera, si quiere creerlo, puede obtener perdón de los pecados. Quien quiera, cree la promesa de Jesús, en su vida puede ver la compañía de Dios. Amén. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre en violencia. El pastor Ospar, el fundador de nuestra misión, muchas veces él dice a los pastores inactivos, quedado, aunque sea una travesura, una aventura, cualquier cosa, intenten hacerlo, menos estar silenciosos. Aunque te equivoque, aunque cometa algún error, aunque sea una aventura, travesura, no importa, intenten hacerlo en nombre de Jesús, luego verá la obra de Dios. Pero hay muchos, son muy tímidos, quedado, sentado, no quiere probar. La Biblia dice, busca, pide, toca, que se te abrirá, que recibirás, te dará. Nunca dijo, no te voy a contestar. Algunos hermanos, así es. En nuestro alrededor vemos hermanos que se dividen por dos grupos, los que creen, los que no creen. Los que creen, los que no creen. ¿Qué esperan ustedes? El cielo se abra a la mitad, se parta por la mitad, desde el cielo se caiga una fortuna. No es así. Por eso el pastor Oxupar, un siervo de muchas experiencias, un siervo anciano, al ver a los pastores muy quedados, siempre silencioso, callado, con un gemido, él dice, aunque sea una travesura, aventura, que te equivoque, no importa, intente hacerlo, algo en el nombre de Jesús, tú verás el Señor cómo te respalde. Pero hay muchos cristianos sentados. Yo dije el año pasado a los copastores, aquí tengo varios copastores, yo no soy pastor de nuestra sede central, sino a nivel nacional. Siempre me encuentro ocupado en diferentes ciudades en extranjeros. Mi ministerio no es solamente una sede, sino todo el país, el continente. Ustedes supuestamente son pastores. El año pasado di una tarea. Segunda mitad del año, duplicar el número de miembros de la iglesia. No lo lograron. Pero si realmente creen, anuncian el evangelio, Dios contesta.
¿Ustedes están teniendo estudio bíblico con alguna persona? ¿Está dirigiendo algún grupo? O, aunque sea con una persona, ¿está compartiendo el evangelio? Compartan. Hagan algo. Prueben. En nombre del Señor. Por eso nuestro Señor dijo, los violentos arrebatarán el reino de los cielos. En ese sentido, yo quiero que ustedes sean violentos. En ese sentido, no sean educados, sino violentos. En ese sentido, no sean cultos, sino sean violentos. Para expandir el reino de Dios. Para expandir el reino de Dios. Para entender la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Sean activos. En nuestra iglesia, espero que no haya algún hermano o hermana muy callado y callada. Aunque sea cosas tontas, en nombre de Jesús, hablen ustedes. Inicien. Luego verá la compañía de Dios. Hasta invitar a una vecina, a un vecino, un cafecito. Pero solo quería tomar café. Empezó a hablar de sus esposos, de la espalda, difamarlos. Así inició. Pero finalmente termina anunciando el evangelio. El Señor dijo, los violentos arrebatan el reino de los cielos. Aparte de los días de Juan el Bautista, yo no quiero tener ningún copastor callados, ningún copastor silencioso. Que espero que todo el mundo intenten hacer algo para anunciar el evangelio. Por si acaso aquí habría alguno, hoy la prédica a mí me chocó mucho, me siento descubiertos, mis compañeros no saben que soy cristiano. Pues, bueno, hasta ahora han vivido mal. Desde mañana que deben presentarse, soy cristiano, soy cristiana, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Me siento muy feliz. Yo quiero compartir con usted mi felicidad. Desde aquel momento verá la compañía de Dios. Hoy hasta aquí compartimos. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park.